Tenemos ya conectado, tenemos conectado a Rodrigo Jordán, es analista político y experto en gestión de crisis. Vamos a conversar sobre el futuro de Venezuela y su impacto en la estabilidad regional. Rodrigo, buenos días. Buenos días, qué gusto estar en esta radio y dirigirme a ustedes, sobre todo para hablar de un tema que es tan importante que yo sostengo que no solo tiene implicaciones mundiales, regionales en América Latina, sino también en Ecuador directamente, ya que este país está dentro de la zona de influencia de nuestra nación. Así es, Rodrigo, le queremos agradecer por estar aquí esta mañana en Voces y Opiniones, escuchando atentamente su opinión respecto a la situación venezolana. Y bueno, ¿cuáles serían las implicaciones económicas tras la captura del presidente Maduro? Bueno, lo que ocurre aquí, si vemos a nivel global, y las personas que nos escuchan cuando oyen el tema de Venezuela, obviamente les llega mucho apasionamiento desde el lado ideológico, político, pero yo planteo algo y creo que lo más importante es analizar la situación desde el punto de vista de la situación que viven 28 millones de personas en Venezuela y 9 millones de personas que están afuera del país. Yo creo que ahí está el centro de lo que tenemos que analizar, porque claro, fácil es decir desde afuera, la ideología dice esto, el marco constitucional y la Carta de Naciones Unidas y el derecho internacional dice esto, pero yo creo que lo más importante es que quienes somos y amamos la democracia y también somos sensibles al dolor de la gente, la caída de una dictadura que por más de 26 años ha estado en ese país, siempre va a ser una buena noticia. Y yo creo que hay que entender que este hecho, en rasgos muy, digamos, en un resumen muy importante, primero marca un nuevo orden mundial, porque ya Estados Unidos está diciendo no me interesa a mí la mediación para ejecutar o tratar conflictos internacionales, no me interesa la mediación de Naciones Unidas, de ningún organismo internacional, y aquí lo que va a prevalecer es un poco el poder bélico. Y eso dispara el riesgo de un conflicto global durante este año, es decir, esa idea que teníamos de que una tercera guerra mundial puede estar a la vuelta de la esquina, esto se dispara. A nivel de América Latina también es importante porque Estados Unidos le está diciendo a la región, yo voy a ser el garante del orden hemisférico, y obviamente eso implica impulsar una visión ideológica y geopolítica. Y tercero, también para Ecuador es muy importante porque el momento en el que se dé esta transición van a pasar dos cosas. Lo primero es que puede desfogarse un poco la carga del flujo migratorio que existe de Venezuela. Ecuador paga $80 millones al año para gestionar este flujo migratorio en atenciones adicionales a salud, a educación, a tasas de ayuda que existen para ellos, procesos de registro. Entonces eso también le puede ayudar al Ecuador. Y segundo, puede ser una gran oportunidad en el futuro porque Venezuela es una potencia económica que estaba dormida. Yo digo, es un gigante dormido que en el mediano plazo, entre 3, 4, 5 años, podría ser un gran referente económico en América Latina si se da esta transición, y obviamente Ecuador podría aprovechar de eso. Obviamente somos un país también nosotros que pasamos problemas económicos, y creo que tenerle a Venezuela como un aliado, como una persona, digamos, como un gobierno que podríamos cooperar también resulta interesantísimo. Así es, de hecho, la historia nos ha demostrado que en 1909, si no me equivoco, Venezuela y Estados Unidos eran grandes aliados comerciales y tenían una relación muy cercana. Luego, después y con la dictadura de Hugo Chávez, esta relación comercial fue quebrantada hasta el 2025. ¿Cree usted, Rodrigo, que tal vez nosotros también seamos un posible futuro económico para Estados Unidos a partir de este gobierno interino o de este liderazgo que quiere tener Estados Unidos sobre Venezuela? Sí, aquí hay un tema bien importante que es para el Ecuador. Lo primero que tienen que entender las personas es que no ha caído un angelito. El momento que fue extraído Nicolás Maduro de Estados Unidos, pues él sumaba, dentro de las denuncias que hace la ONG venezolano Provea, sumaba más de 10.400 muertes durante su mandato hasta el 2023, es decir, esto es una cifra altísima, y para quien le tiene que doler no solo un herido, sino un fallecido, imagínese 10.400. También
había 40,000 denuncias de violación a los derechos humanos. La Corte Penal Internacional de La Haya tiene un proceso abierto por todo lo que ocurrió en julio del 2024, cuando hubo la represión de la última elección presidencial. Se estima que la corrupción en Venezuela se ha llevado entre 300,000 y 500,000 millones de dólares, también informes internacionales, y ya casi ningún gobierno le reconocía a Nicolás Maduro como mandatario, incluso aliados ideológicos como Lula, como Petro y otros países, pues ya decían que se vivía una dictadura que era demasiado sangrienta. Pero una vez que cae esta persona y que se espera que esta transición se complete, que no va a ser una transición fácil ni rápida, son 26 años de dictadura que ha permeado las raíces de ese país, y por eso no es tan fácil ejecutar un cambio de gobierno y poner a alguien, por ejemplo, de extrema derecha como María Corina Machado, o el presidente que fue elegido o que se dice que fue elegido. Este proceso va a ser un poco lento, tiene que ser cuidadosamente hecho, pero se abre una gran oportunidad, sobre todo de mejoramiento de calidad de vida de los 28 millones de venezolanos y de los 9 millones que están afuera. Y con eso, obviamente, a nivel económico van a pasar dos cosas. De lo que yo veo es que si es que esto se concreta, más de 300,000 millones en capitales extranjeros podrían ingresar a Venezuela para poder generar no solo la reconstrucción de la infraestructura petrolera, sino también aprovechar todo lo que es del sector inmobiliario, restablecer. También el arco minero del Orinoco es muy rico también, y obviamente en ese proceso podría participar Ecuador como aliado de Estados Unidos. Entonces también se vienen grandes oportunidades, y no sé si ustedes se acuerdan que antes se decía que nuestros bisabuelos podían o fueron a Venezuela a buscar un mejor futuro. Esto podría repetirse entre 3 y 4 años con ecuatorianos que también podrían participar de esto. Es decir, teníamos un gigante dormido, pero ahora con esto renace la esperanza, sobre todo de mejores días para esas personas que hoy no pueden comer todos los días. Del 87% de la población venezolana vive dentro de los parámetros de pobreza. Es decir, la situación de ellos, creo yo que es una buena noticia, porque puede venir un cambio para bien. Así es. Muy interesante lo que usted dice. Yo concuerdo también. Yo he estado viendo también, como comentaba ayer en las redes, que hay muchos de estos influencers que son de tema inmobiliario y que ya están interesados. Y eso es un síntoma también, ¿no?, de la recuperación o el interés que puede generar a corto o mediano plazo Venezuela en lo que es atracción de inversiones. Y coincido con usted lo que dice de que Maduro no es que se atrapó a un angelito, digamos, ¿no? Pero sí es verdad que ciertos países, ciertos analistas, hay diferentes posturas. Por ejemplo, Boric en Chile criticó la intervención. Sin duda también Colombia, que de hecho Petro en Colombia también lo ha manifestado, estar en contra. Y de hecho hay una fricción ahí. El presidente Trump de Estados Unidos ha dicho que el siguiente, o que ha dado comentarios de que Petro maneja en tema de narcotráfico, de que Petro, entonces eso a lo mejor podría también despertar cierta inquietud, digamos, cierta preocupación a cierto sector, que podría haber que lo mismo que se hizo en Venezuela se podría repetir en Colombia, o podría haber cierta vía libre para que este tipo de acciones se vuelvan a repetir. Esta vez sin justificación, a lo mejor, porque Petro, nos gusta o no, es un presidente democráticamente electo, ¿no? Entonces, ¿cómo lo ves ese tema? ¿Qué influencia pueda tener sobre este asunto? Y también, como ampliar un poco, ¿no?, del tema migratorio, porque obviamente al Venezuela recobrar sus años o su época, digamos, de potencia que fue en algún momento, sin duda va a atraer primero a sus propios migrantes, a sus propios ciudadanos, ¿no? Entonces, ¿cómo ve ese tema y la influencia que habría en la región? Aquí hay que apelar, Alex, a la historia. Lo primero que las personas que nos escuchan deben saber a nivel histórico académico es que toda potencia mundial siempre busca influir de manera directa en su entorno y en otros entornos. Le pasa a Rusia en la guerra que está, ¿no es cierto?, involucrado. ¿Por qué? Porque se quiere apropiar de otros territorios que no son de ellos. Le ha pasado a China en su relación con Hong Kong, con Taiwán, en su relación con Nepal. Le ha pasado a Estados Unidos. Es decir,
tenemos que ser enfáticos en mencionar que casi ninguna potencia ha respetado los últimos 50 años de manera cabal la Carta de Naciones Unidas. ¿Por qué? Porque en su calidad de potencias hegemónicas siempre van a querer apropiarse de otros territorios y también influir. Entonces, este no es un tema de cómo el mundo debería ser, sino cómo el mundo es. Y Rusia y Ucrania están viviendo eso de manera directa. Entonces, esto no solo es un tema que se le puede acusar a Estados Unidos. Segundo, el manejo de los recursos naturales. El manejo de los recursos naturales siempre es discrecional de cada país. En la época de Hugo Chávez, incluso Hugo Chávez regalaba el crudo a países que eran afines ideológicamente. Pero veamos esto, ¿cómo un país puede regalar el crudo cuando sus ciudadanos, hoy en Venezuela, teniendo las mayores reservas de crudo del mundo, crudo pesado, no tienen acceso a combustibles ni a gas? Entonces, ahí se cae todo ese argumento de las personas que están muy preocupadas porque se respete el orden mundial y también la Carta de Naciones Unidas y la legislación internacional. Pero hay que decir que Hugo Chávez, más o menos desde el año 2005-2006, comenzó a cruzar todas las líneas rojas que existían en el ordenamiento internacional y en la Carta de Naciones Unidas y en la Convención de Derechos Humanos, y no escuchó. Es decir, todas las líneas rojas primero fueron cruzadas por este tipo de dictaduras, y hoy que hay que ejecutar una labor forzada de extracción, la gente se queja. No nos olvidemos que en la historia ha pasado esto mucho, por ejemplo, con dictadores africanos, con el mismo Hitler, ustedes acordarán. Entonces, lo que estaba haciendo Hitler, había que apelar a la Carta o al ordenamiento internacional, que en ese tiempo no era tan fuerte ni creo que existía, digamos, de manera tan consensuada, pero estos son ejecuciones que son forzadas luego de 26 años de que esta dictadura se reía del mundo. Ustedes no sé si se acuerdan cómo se reían y decían: aquí hacemos lo que queremos, nosotros no vamos a escuchar a nadie, los muertos, los heridos, aquí no pasa nada, los presos políticos. Entonces, yo no creo que esto sea la norma a futuro. Lo que sí va a pasar es que regímenes como este van a tener que caer de esa manera, porque yo decía en otro medio de comunicación dos cosas que me parecen clave. No había otra forma de sacarle a este señor del poder ni del chavismo de aquí para siempre. Y segundo, la historia nos ha enseñado que los dictadores no tienen rehabilitación. Ellos no van a cambiar, Alex y Francia. Ellos nunca van a decir: yo de pronto me vuelvo democrático. No nos olvidemos que incluso un periodista internacional de un medio de comunicación de Estados Unidos, cuando le increpaba a Maduro de todas las muertes, las desapariciones, los presos políticos, lo tomó preso, y él era de Estados Unidos, le tomó preso, le quitó todos sus equipos y estuvo en grave riesgo su vida. Si eso hacen con alguien de afuera, no se diga con las personas que están adentro. Por eso ustedes ven que el terror es tan fuerte que cuando un medio internacional, la Deutsche Welle, con quien a veces yo he hecho análisis políticos, por ejemplo, le preguntan a los venezolanos de la calle: ¿qué opina de esto?, todo el mundo se tapa el rostro y dice: yo no quiero problemas, porque saben que pueden desaparecer de la noche a la mañana. Miren lo importante que es la libertad de expresión, ¿no? Que cómo puede cambiar, digamos, la perspectiva no solo de un pueblo, sino de forma internacional. Y yo también quiero escuchar la opinión de Rodrigo y la tuya también, Alex, respecto tal vez a un comentario que se ha repetido mucho en distintos medios y redes sociales, en el que mencionan que Estados Unidos lo que ha buscado es un aprovechamiento económico para la extracción de petróleo y tener ciertos beneficios hacia el país del norte, ¿no? Sin embargo, hemos visto que durante décadas, digamos, los aliados ideológicos de Venezuela han tenido ciertos beneficios económicos en cuanto al petróleo, y sin embargo el estilo de vida de los venezolanos ha empeorado y no ha tenido ningún tipo de privilegios o beneficios distintos al de Estados Unidos. De hecho, ha decaído bastante. ¿Qué opinión hay sobre este tema? Nosotros siempre decimos que lo más importante es hacer un análisis en base a lo que vive la gente y a los resultados de estos 26 años de gobierno. Y voy a dar 3 cifras que quizá les pueda sorprender. El venezolano promedio hoy vive con un salario mínimo mensual de $3. Entonces, si a alguien a eso le parece que como resultado de gobierno está bien, bueno, ya estamos en otros niveles. Segundo, es un país, uno de los 10 países del mundo que más hambre tiene
por la falta de una seguridad alimentaria. Es un país que está acusado no solo de que su gobierno tiene lazos con el narcotráfico, y obviamente los resultados de eso también vienen con algo importante, que Venezuela se convirtió en el sostén económico de gobiernos extranjeros en desmedro de su propia persona, de sus propios connacionales. Ahora, me gusta a mí de alguna manera que Donald Trump ha sido muy directo y dice, bueno, nosotros queremos aquí el petróleo, y no podemos nosotros soslayar, omitir que lo que está haciendo Estados Unidos tiene intereses económicos. Obviamente que sí, pero lo que nosotros como analistas pedimos es que ese beneficio económico que pudiera tener Estados Unidos primero vaya a ejecutarse desde un mejoramiento de la calidad de vida de los venezolanos, que yo creo que sí, porque está, digamos, comprobado por cifras, por parámetros de calidad de vida, que un gobierno capitalista pudiera ofrecerles esa mejor calidad de vida. Solo con el ingreso, digo yo, de entre 300,000 y 500,000 millones de inversión en el próximo año, digamos, porque yo creo que esta transición va a durar unos 12 meses, ya esto podría restablecer mucho la capacidad que tiene el país de poder gestionar su propia riqueza. Voy a poner un ejemplo. En Ecuador yo conozco ingenieros especializados en sistemas termonucleares, expertos en inteligencia artificial, trabajando de oficios. Por eso, ayer en un medio de comunicación que yo estaba dando una entrevista, una persona de Venezuela que tuvo que venir acá a migrar, decía, cuando tú migras al Ecuador o a otro país, no te sirve que tú tengas 7 maestrías y no te sirve un oficio. Es decir, de tener una alta especialización a quizá vender postres, a quizá a vender comida. Por eso yo creo que este renacimiento trae muchas oportunidades, y este renacimiento debe ser irreversible, porque yo creo algo, Francia y Alex, que en un esquema de capitalismo libre con elecciones vigiladas a nivel internacional, creo yo que es el mejor camino que puede tener Venezuela, y no esta dictadura que no quería escuchar a nadie, que se cruzaba todos los límites, que se reía del país, del mundo, bailaba sobre los muertos que existían en el mismo régimen, no podía estar un día más. Así es, Rodrigo, queremos agradecer tu presencia en este espacio y comprometerte también para escuchar más intervenciones respecto al conflicto que vive actualmente Venezuela y Estados Unidos, y la posible, digamos, gobierno que podría liderar este país vecino. Muchísimas gracias, Rodrigo, por tu intervención y por tu válida opinión. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Igual.